Origen y evolución de las abejas. Un viaje a través del tiempo. Las abejas, diminutos insectos que revuelan entre flores y colmenas, son mucho más que simples polinizadores. Su historia se extiende a lo largo de millones de años y se entrelaza con la evolución de las plantas con flores, la formación de ecosistemas y la propia historia de la vida en la Tierra. En este video nos adentraremos en el maravilloso mundo del origen y la evolución de las abejas, explorando sus raíces ancestrales, la diversificación de especies y cómo han influido en la forma que entendemos la biodiversidad y la ecología. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo para desentrañar los misterios que rodean a estas criaturas esenciales. Raíces ancestrales. Un vistazo al pasado profundo. Para entender cómo surgieron las abejas, es necesario remontarse al Cretácico, hace aproximadamente 100 millones de años. En ese periodo geológico, los antepasados de las abejas modernas comenzaron a desarrollar adaptaciones que los acercaron al papel crucial que desempeñarían en la polinización de las plantas con flores. Estos precursores no eran abejas en el sentido que las conocemos hoy, pero ya mostraban rasgos distintivos que marcaban el inicio de su evolución hacia los polinizadores especializados. La clave de esta adaptación inicial radicaba en su capacidad para recoger polen y néctar de las plantas. Las estructuras bucales comenzaron a transformarse, desarrollándose para recoger néctar y transportar polen de manera más eficiente. Esta relación incipiente entre los antepasados de las abejas y las flores sentó las bases para la coevolución que eventualmente desencadenaría una explosión de diversidad en ambos grupos. Evolución y diversificación, la rama que condujo a las abejas modernas. A medida que avanzaba el tiempo geológico, esta relación simbiótica entre las plantas con flores y los insectos polinizadores se fortalecía. Los descendientes de estos antiguos insectos desarrollaron características que les permitía aprovechar los recursos de manera más eficiente. Las adaptaciones se centraron en la recolección y el transporte de polen, que se convertiría en una fuente esencial de alimento y la moneda de intercambio para la reproducción de las plantas. Una de las características más destacadas que evolucionó en estas tempranas abejas fue su pelaje, que proporcionaba una superficie ideal para atrapar y transportar polen. A medida que las flores diversificaban su estructura y la composición de su néctar y polen, las abejas respondieron con adaptaciones igualmente variadas. Esto condujo a la aparición de diferentes especies de abejas, cada una adaptada a su nicho ecológico específico. Coevolución de abejas y flores, un baile de simbiosis. Uno de los aspectos más asombrosos de la evolución de las abejas es la coevolución que compartieron con las plantas con flores. A medida que las abejas se adaptaban para recoger néctar y polen, las plantas desarrollaban mecanismos para atraer y recompensar a los polinizadores. Los colores brillantes y las formas intrincadas y los aromas embriagadores de las flores no solo eran una delicia para los sentidos humanos, sino señales que las abejas podían detectar y seguir. Este baile de simbiosis entre las abejas y las plantas resultó en una explosión de diversidad en ambos grupos. Las flores se volvieron más especializadas en la atracción de ciertos tipos de polinizadores, y las abejas desarrollaron adaptaciones específicas para acceder al néctar y polen de estas flores. La coevolución también influyó en la anatomía de las abejas, con características como las patas posteriores adaptadas para atrapar polen y las estructuras bucales que variaban según el tipo de flores que visitaban. Diversificación de las especies, sociedades y solitarios. La historia evolutiva de las abejas se caracteriza por una diversificación impresionante en términos de comportamiento y estructura. Algunas especies optaron por una vida solitaria, mientras que otras evolucionaron hacia la socialización en colonias altamente organizadas. Las abejas melíferas, por ejemplo, son famosas por sus intrincados sistemas de comunicación
y división del trabajo en la colmena. Estas abejas sociales han desarrollado castas de individuos con roles específicos, desde las abejas obreras que trabajan incansablemente en la recolección de recursos hasta las reinas que se dedican a la reproducción. El comportamiento cooperativo y la comunicación entre estos individuos son fundamentales para el éxito de la colonia y para la perpetuación de la especie. Por otro lado, algunas abejas eligieron la senda solitaria. Estas abejas construyen nidos individuales y no participan en la socialización típica de las colonias. En cambio, cada hembra se encarga de criar y cuidar a su propia descendencia. Aunque sus estrategias de reproducción difieren, estas abejas solitarias siguen siendo polinizadores cruciales en su hábitat. Apicultura moderna y conservación genética. La historia evolutiva de las abejas no termina con su diversificación natural. A lo largo de los años, los seres humanos han intervenido en la evolución de las abejas a través de la apicultura. Los apicultores han seleccionado y criado abejas por sus rasgos deseables, como la producción de miel, la resistencia a enfermedades y la docilidad en la manipulación. Sin embargo, este proceso también conlleva a ciertos riesgos, como la pérdida de la diversidad genética. Mantener la diversidad genética en las poblaciones de abejas es esencial para su supervivencia a largo plazo. La homogeneización genética puede hacer que las abejas sean más vulnerables a enfermedades y cambios ambientales. Por lo tanto, los esfuerzos de conservación y manejo de abejas deben equilibrar la selección de rasgos deseables con la preservación de la variabilidad genética que ha sido la clave de su adaptabilidad a lo largo de la evolución. Impacto ecológico de las abejas. Las abejas han desempeñado un papel fundamental en la formación y mantenimiento de ecosistemas saludables en todo el mundo. Su labor de polinización es esencial para la reproducción de muchas plantas con flores, incluyendo muchas de las frutas, verduras y cultivos que consumimos diariamente. Sin abejas, la diversidad de la flora y la fauna en la Tierra se vería gravemente afectada. La relación simbiótica entre las abejas y las plantas han influido en la evolución en ambos grupos, y su impacto se extiende más allá de la polinización. Las abejas también han influido en la diversificación de las plantas, ya que la competencia por la atención de los polinizadores ha llevado a la evolución de una variedad de características de flores. Desafíos modernos y el futuro de las abejas. A pesar de su éxito evolutivo, las abejas modernas enfrentan desafíos significativos en la actualidad. La pérdida del hábitat, la exposición a pesticidas y la proliferación de enfermedades están afectando a las poblaciones de abejas en todo el mundo. El cambio climático también está alterando los patrones de floración y las temporadas de polinización, lo que afecta la disponibilidad de recursos para las abejas. La comprensión de la evolución de las abejas y su papel en los ecosistemas es esencial para abordar estos desafíos. Los científicos, los apicultores y los conservacionistas trabajan juntos para encontrar soluciones que promuevan la salud y la supervivencia de las abejas. La investigación sobre su genética, comportamiento y ecología proporciona información valiosa para tomar decisiones informadas sobre la conservación y el manejo de estas especies cruciales. En conclusión, un viaje de adaptación y maravillas evolutivas. La historia evolutiva de las abejas es un testimonio de adaptación, diversificación y coevolución. Desde sus modestos orígenes como insectos primitivos hasta las abejas altamente especializadas y socialmente organizadas que conocemos hoy en día, su viaje es una demostración asombrosa de la belleza y complejidad de la evolución en acción. Las abejas no solo son polinizadores cruciales, sino también protagonistas en la trama de la vida en la Tierra. Su evolución está entrelazada con la de las plantas con flores, y su influencia en la biodiversidad y la ecología es insustituible. A medida que enfrentamos los desafíos ambientales del siglo XXI,
Recordar la historia de las abejas nos recuerda la importancia de proteger y preservar a estos polinizadores esenciales para las generaciones futuras. Su historia nos enseña que, en el mundo de la evolución, la colaboración entre especies puede resultar en un éxito compartido y duradero.